Buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Física, Economía y Salud. Esta es la segunda parte del vídeo tutorial sobre las ondas de Elliot y Fibonacci, la relación que hay con ellas. Este es el vídeo de la clase práctica de la teoría que habéis aprendido. Si no lo habéis visto, os pido por favor que paréis aquí el vídeo y lo veáis primero, porque hay un montón de información. Es un vídeo tutorial de unos 22 minutos en el cual hay muchísima información que tenéis que saber antes de ver la clase práctica, porque si no os vais a perder mucho lo que es la temporalidad de Fibonacci o la temporalidad de las ondas de Elliot. Antes de nada me gustaría pedirte por favor que te suscribas al canal, para eso te he dejado aquí abajo a la derecha el botoncito. Si no lo ves en el móvil, ponlo horizontal y en pantalla completa y lo verás. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y comparte tanto en Facebook como en Twitter, como en foros como PC Bolsa, Mega Bolsa y todos los que hay por ahí que hablan un poquito de la economía. Bueno, esta es la parte práctica, como decíamos, de la teoría de las ondas de Elliot. Vamos a verlo muy por encima porque es un tema en el cual podríamos estar hablando durante semanas enteras sin parar, porque es extremadamente complejo. Describe muy bien la naturaleza, tanto la naturaleza natural, por así decirlo, como la naturaleza artificial, como es la bolsa. Es algo creado por nosotros, pero que se comporta como un ser vivo y por lo tanto se rige por las mismas normas y por las mismas leyes que la vida. Estructuralmente a la vista, esto es muy bonito, es muy atractivo para la vista lo que estamos viendo. Este tipo de ascenso escalonado provoca en tu subconsciente cierta belleza, y esa cierta belleza está relacionado con el número phi, 1,618. Fijaos que el número phi, vamos a decirlo así, si tú le haces la inversa, si tú haces 1 dividido entre 1,618, es el único número que como resultado tiene todos sus decimales. Es decir, el resultado es 0,618 y todos los infinitos decimales que viene detrás, porque es un número irracional. Fijaros que estamos hablando del número que nuestro subconsciente relaciona con la belleza. Como decíamos en el vídeo teórico, si tú coges una pantalla de televisión y si la parte de horizontal es 1,618 veces la parte vertical, esa pantalla estéticamente te parecerá la más hermosa. Aunque tú no te lo creas, tu subconsciente hará que tú lo veas así. ¿Vale? Todo esto que te voy a explicar está relacionado con la belleza en tu subconsciente que le pasa a todo el mundo y por lo tanto va a cumplir unas pautas muy, muy perfectas. Lo vais a ver con el ejemplo. No está hecho a propósito, todo está contado milimétricamente. Me molesta en contar velas, tiempos y demás y vais a ver que efectivamente se comporta así. Aquí os he puesto la sucesión de Fibonacci, que el que no lo sepa, pues empezando desde el 1, cada número posterior es la suma de los dos anteriores. Es decir, aquí empezamos en el 1, como no hay ningún anterior, sumamos 0, 0 más 1, 1. Ahora ya tenemos dos números, así que 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así va sucediendo hasta el infinito. Si tú divides cualquier número entre su anterior, resulta que te estás acercando mucho al número de Fibonacci, al número phi, 1,618. Si tú esto lo extiendes hasta el infinito y haces el límite cuando n tiende a infinito de cualquier posición dividida entre la anterior, te saldrá perfectamente el número phi con todos sus decimales. Así de relacionada está la sucesión de Fibonacci con el número phi, que es el que tú utilizas en tu subconsciente para detectar la belleza. Además, las ondas de Elliot, por sí mismas, están íntimamente relacionadas con el Fibonacci, no solo por la estética, sino también por los números temporales, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos este caso que es ArcelorMittal, una de las empresas que traemos de cerca. Lo he puesto en diario y descartando todo este proceso de aquí, que es la pandemia de 2020, más un proceso de adaptación del mercado que ya vemos que empieza a crecer, ya podemos identificar cierto patrón, ¿verdad? Ya lo he puesto aquí, pero veríamos una onda alcista, la primera de Elliot, con su respectiva corrección, una tercera onda con la cuarta de corrección y una quinta onda. Y alguno preguntará, bueno, ¿y por qué no coges esta? Porque esta onda de aquí no tiene corrección. Tiene que verse eso, es decir, primera onda y su corrección. Está claro cuál es la corrección de la primera onda, ¿verdad? Esta no tiene una corrección clara, luego no nos vale. Entonces vamos a seguir las reglas. La primera regla que decíamos es que la primera onda
es la más discreta, es la más difícil de interpretar. Aquí no sucede eso, porque como decíamos, no me gustan mucho los dibujos que hacen en internet donde el patrón de helio de 5 ondas es este, porque muchas veces no es así. La onda suele ser más llana, más difícil de interpretar. En este caso no, da la casualidad que sigue el modelo estándar. Perfecto, maravilloso. Me he molestado en contar las velas porque hablamos de la temporalidad y fijaros en un caso bastante curioso. Tenemos la onda 1 que tiene 46 velas. Como veis, no se parece a ningún número que hay aquí en la sucesión de Fibonacci, ¿vale? A lo mejor si lo extendemos hasta aquí podría ser. Pero lo curioso es que si hacemos la corrección de la onda 2, fijaros que hablamos también de las propiedades, esta onda correctiva 2 debe estar entre el 38 y el 50% de retroceso de Fibonacci. Además, cuenta con 14 velas, casi el número 13 que hay aquí, ¿verdad? Fijaros. Es un dato curioso porque cuando tú tienes una extensión normalmente suelen tener ese número, el número de una sucesión de la sucesión de Fibonacci. En este caso casi coincide. La tercera onda tiene 88 velas. Casi por una, volvemos a fallar por una en la sucesión de Fibonacci. Con su pequeño retroceso de 13 velas. Clavado. Esta era de 14, esta era de 13. Y fijaos como en la quinta ola, que debe ser semejante a la primera, tiene 41 velas. Que no coincide como en el primer caso en ningún sitio. Es decir, ya podemos ver ciertas similitudes entre la sucesión de Fibonacci y el número de velas que se representan aquí. Es decir, cuando tenemos una corrección, si en un futuro esto cae y vuelve a realizar esta estructura, ya sabemos, podemos intuir que después de cada tramo ascendente pueden venir correcciones de 13, 14 o 15 velas. ¿Vale? Así de claro lo está dejando este gráfico. Veremos que esto se cumple en casi todos los sitios. Bien, vamos a ver con las normas en el caso práctico. Bien, trazamos la onda 1, que tiene una altura determinada, y esta altura nos va a decir hasta dónde puede llegar este proceso de incremento de precios, ¿verdad? Ya tenemos la vela 1, la onda 1, ya tenemos su corrección. En teoría tiene que corregir un 38%, entre un 38 y un 50%. Cuanto más cerca del 38, más perfecto será. Pues lo único que hacemos es trazar un Fibonacci, lo podemos trazar directamente así, y como vemos, voy a ampliarlo, está todo aproximado, ¿no? Vemos que toca perfectamente el 38% de Fibonacci, con lo cual cumple muy bien la norma. A partir de aquí podríamos subir. Algunas personas me preguntaban, ¿y tú cómo trazas los stop loss? Bueno, pues hay muchísimas formas de trazar stop loss. Uno de ellos es Fibonacci. Si nosotros sabemos que la onda tiene que retroceder entre un 38 y un 50%, sería muy útil poner un stop loss donde está el 61,8 de Fibonacci, es decir, en este nivel. Si nosotros venimos de un proceso desde los 11 euros tocando los 21 casi, podríamos decir que un stop loss en los 14-15 euros es bastante adecuado, porque una vez que pierde soporte del 61,8, esta proyección, esta onda alcista queda anulada y seguramente se irá a corregir el 100%, simplemente por teoría de Elliott. Teoría de Elliott dice, una vez que corrige entre el 38 y el 50% tiene que producirse la onda 3. Si corrige más allá, es probable que se anule todo lo que estamos viendo y no se trate de una onda 1 y su corrección, sino que se trate de otra cosa. Así que en este caso corrige muy bien hasta el 38% y ahora se produce un ascenso. Este ascenso está a onda 3 de 88 velas, casi son 89 de Fibonacci, que por cierto lo voy a traer para aquí. Es la más larga de las tres, esta y esta. Además de ser la más larga de las tres, también es la más larga en duración. Fijaros que prácticamente dura el doble que la primera y el doble que la quinta. ¿Vale? No siempre ocurre lo mismo, depende muchísimo de las noticias y la cantidad de dinero que entre en ese momento en el mercado. Pero si estamos hablando de una empresa que simplemente no da muchas noticias y que el mercado se comporta de forma natural sin que haya demasiada manipulación, esto es lo que suele suceder. Es decir, la vela 3 se comporta como el doble de la vela 1 y de la vela 5. Como veis además, la vela 1 y la vela 5, perdón, la vela, onda 1 y onda 5 son prácticamente semejantes.
Esta la llevó hasta los 31 euros, prácticamente desde los 23, quiere decir que subieron 7, 8, unos 8 euros. Y fijaos como aquí de la onda 1 fueron casi 21 desde los 11. Estamos hablando 10. O sea, son semejantes en tamaño, son parecidos en tamaño. Si tenemos 4 decimales se acercan un pelín más porque esto sería unos 8, dijimos 31 hasta 22 y unos 9 euros y esto se acercaría a los 10 euros. Así que son bastante parecidos. Bien, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que ¿cuándo se anularía esta onda? Esta onda se anularía cuando perdemos 61,8% de Fibonacci o toca aquí. ¿Vale? ¿Cuándo volveríamos a perder este tipo de onda? La tercera, pues cuando esta corrección no llega hasta sobrepasa el 50% o toca el techo de la 1. Acordad lo que os decía. Esta corrección tiene que estar entre el 38,2% de Fibonacci y el 50%, pero sin llegar en ningún caso a tocar el techo de la 1. Es decir, tendríamos que marcar una proyección horizontal aquí y ahí es donde pondríamos nuestro stop loss si has vuelto a entrar en esta zona. ¿De acuerdo? Fijaos qué importante es Fibonacci. Si se incumplen esas dos cosas, seguramente vendrá una corrección fuerte, que daría una estructura de hombro, cabeza a hombro, que nos llevaría otra vez a volver a comenzar el proceso de inicio. Es muy importante las ondas de LED. Estructuralmente son visibles, son bonitas y se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y esta es una de las condiciones más importantes. La corrección de la onda 4 en ningún caso puede tocar el techo de la onda 1. Solo lo tenéis que meter en la cabeza. ¿Vale? ¿Vamos a ver hasta dónde ha corregido? Pues simplemente buscamos el máximo de la onda 3, buscamos el inicio de la onda 3 y como vemos efectivamente atravesó, apuñaló el soporte 38.2, no sabemos por qué en ese momento, no llegó al 50% y volvió a subir. ¿De acuerdo? ¿Por qué tomo este punto y no este? Porque este es el punto más bajo. Por lo tanto, la onda 3, la corrección, es desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la corrección. No vale coger cualquiera. ¿De acuerdo? Y como vemos aquí tenemos ya para finalizar la onda 5. ¿Cómo sabemos nosotros hasta dónde puede llegar la onda 5? Pues es muy fácil, dijimos en el vídeo anterior. Tienes que coger la altura de la onda 1, multiplicarlo por 2 y luego multiplicarlo por el número phi. El número phi es 1,618. Entonces directamente vamos aquí y vamos a calcularlo. Tengo una calculadora aquí a mano y digo, el precio máximo en la onda 1, esta onda de aquí, fue de 20,9. Muy bien, cogemos el 20,9. Lo escribimos en la calculadora. Y ahora cogemos el mínimo. Venimos aquí y dice prácticamente 11,2. Muy bien, pues le restamos el 11,2. Y obtenemos 9,7 euros. La altura de esta onda 1 es 9,7 euros. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer esos 9,7 es multiplicarlo por 2 y luego multiplicarlo por el número phi, que es 1,618. Tiene infinitos decimales, pero con 3 decimales nos vale. Obteniendo un precio de 31 euros. Fijaos, llegó hasta 30,8. ¿Vale? Sobrepasó el 30,8 con un poquito. Es decir, habría que tener mucha más precisión y habría que ver dónde están los objetivos, si está bien trazado todas las líneas, pero nos dice con mucha precisión, simplemente conociendo la altura de la onda 1, hasta dónde va a llegar la altura de la onda 5. Luego tendría que venir un proceso correctivo de este tipo, donde viene la onda A, su corrección B y luego la C. Pero fijaros lo que decíamos, ese proceso correctivo en un estado creciente de mercado, es decir, que después de este proceso tenga que venir otra onda 1, 2, 3, 4 y 5 y le lleve otra vez a máximos anuales o lo que sea, debe corregir como máximo hasta el 61,8 de toda la subida. Es decir, tenemos que marcar el máximo donde fue el máximo anterior en la onda 5 y el mínimo donde comenzó la onda 1, que va desde aquí hasta aquí, y ya sabemos que prácticamente en un mercado sano, sin noticias abrumadoras, tanto buenas como malas, donde no hay manipulación o hay una mínima, debería corregir hasta los 18,6 euros. No sabemos lo que va a hacer en un futuro ArcelorMittal, pero un precio muy lógico de corrección sería el 18,6. Vamos con otro caso. Aquí tenemos
a Farmamar. Es muy difícil ver en Farmamar una estructura de ondas de helio bien formada. A veces hay que pasarlo a semanal para ver la estructura y otras veces en diario pues es más fácil. Veamos lo que ocurre aquí. Aquí tenemos un proceso muy llano donde ya empieza a haber ciertas pequeñas noticias, digamos así, donde ya la gente se empieza a posicionar y luego ya vienen los procesos alcistas donde ya no tiene sentido tantos gag, con buenas noticias, posicionamiento de mucha gente, pues lo típico, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo tenemos, aquí he dejado la sucesión de Fibonacci para poder verla, vemos aquí cómo tenemos una primera onda donde hemos perdido ya esta llanura y ya nos adentramos en el proceso alcista, pero alcista de verdad, y vemos que tiene 57 velas, prácticamente dos más que el número 55 de Fibonacci. Luego viene una corrección de 21 velas, otro número de Fibonacci. Luego viene una onda 3 muy alcista, que es mucho más grande que la 1 y que la 5, mucho más grande, prácticamente el doble, donde tiene 89 velas. Fijaros, clavado en la sucesión de Fibonacci. Luego una corrección con 35 velas, casi un número de Fibonacci, y luego una onda alcista de 30, donde no corresponde con ninguno de los dos, pero se acerca al 34. ¿Vale? Estas cosas suceden así. Si luego la última vela tiene una carrera muy grande porque hay muchísimo volumen, pues lógicamente fallará. ¿Por qué he elegido estos puntos y no otros? Porque, primero, aquí no tenemos una vela alcista con una corrección, luego estado aquí no nos vale. Aquí sí ya hay un ascenso y una corrección. Pues tomando ese mínimo, ahí es donde termina la corrección. Aquí hay un ascenso y después una corrección. Si tomo esta vela como mínimo, ahí es donde empezaría la siguiente onda. Fijaos que no he tomado esta. ¿Por qué? Porque esta está por encima. El proceso correctivo termina en el mínimo. Si esta hubiese estado aquí abajo, yo la hubiese tomado ahí y todo este trozo pertenecería a la onda 5. Pero no es así. Vamos a ver lo que ha sucedido con Fibonacci. Trazamos un retroceso de Fibonacci, pero al revés. Más o menos por ahí. Dejar que amplíe lo que va siendo el esquema dibujado. Y vemos como aquí hay una cosa extraña. Ha pasado de corregir el 38, que era donde tenía que haber corregido. Fijaros como aquí es donde la gente quería corregir y por lo tanto allá había cierto volumen, ¿verdad? Pero luego volvió a caer. ¿Por qué volvió a caer? Pues seguramente estamos hablando de comienzos del 2020, que es lo que había, una pandemia. Luego toda esta degradación del gráfico se debe exclusivamente a la pandemia. La gente sale asustada sin darse cuenta que está en una farmacéutica y luego cuando vienen las noticias, oiga, cuidado que las farmacéuticas son las que se van a beneficiar de toda esta pandemia. Es cuando ya empieza a subir otra vez. Luego esto de aquí es una deformación de la onda de helio debido a una pandemia, una enfermedad mundial, de propagación mundial. Lógico que haya estas desviaciones, pero nosotros la trazamos así. Una vez que esto se produce, ya viene la onda 3, donde deja un hueco alcista tremendo, hay algún gap que tenía que cerrar, que luego ya cerró posteriormente, pero todo esto le lleva a una onda alcista hasta nivel 5, de nivel 3, perdón, una onda 3, con sus 89 velas. Si volvemos a trazar el Fibonacci de esta onda 5, perdón, onda 3, vaya boquita que tengo hoy, trazamos el máximo y el mínimo, vemos como la onda llegó a caer por debajo del nivel 38.2 y se quedó en el nivel 35, perdón, en el 50% de Fibonacci, incluso llegando un poquito para abajo. Bien, esto es debido al nerviosismo tremendo de la gente. Estamos hablando que helio sigue unos patrones muy buenos cuando estamos en un proceso natural de mercado, no hay excesivamente noticias buenas ni malas, ni hay una manipulación ni una entrada masiva de dinero en un momento determinado. Con lo cual estamos hablando en un estado de pandemia con muchísimas noticias, vienen medicamentos, pues es normal que la gente salga muy asustada y luego entre con mucha virulencia. Pero aún así vemos un patrón que se comporta bastante bien. Luego comienza la onda 5 y le llega hasta aquí. Vamos a ver si funciona lo que va siendo el patrón de alcance de la onda 5. Lo primero que tenemos que hacer es ver hasta dónde ha llegado la onda 1. Pues bien, tal y como hemos dibujado, llega hasta un precio aproximado de 55,7. Ponemos en la calculadora 55,7 y le restamos el mínimo que está en torno a los 20,1. 20,1. Eso me da 35,6 euros.
multiplicamos por 2, multiplicamos por el número phi, 1,618, y a mí me sale un precio de... Perdón, que me he equivocado. Vuelvo a meter los números, así que tenemos 57,7 menos 20 euros. Multiplico por 2, multiplico por el número phi, 1,618, y obtengo 122 euros. Muy lejos del objetivo de la onda 5. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a lo que estamos hablando. Está muy nerviosa la gente, esto nos lleva a hacer retrocesos muy grandes con el precio muy arriba y fijaros qué vela más fea, prácticamente un doji lápida, pero bueno, tiene aquí una colita que bueno, no podemos despreciar, esto indica ya una corrección muy fuerte del precio. Como veis, a veces falla y eso es simplemente por todo el nerviosismo que hay. Este gap de escape y este gap de retroceso con otro gap de escape no es normal en la cotización. Eso no es normal. ¿Por qué? Estamos en una empresa muy nerviosa. La gente está comprando masivamente y vende masivamente, con mucho miedo, como es natural. Así que muchas veces esto no se cumple. Pero lo dicho, si estuviésemos en un estado normal, se cumpliría a la perfección como le ha pasado a ArcelorMittal. ¿Qué vino después de esto? Pues como veis aquí ya se aprecia perfectamente una onda de corrección A, una onda de corrección B y luego ya estamos en una corrección C. Porque hay muchísima gente que se puso en corto en Farmamar una vez que alcanza máximos. ¿Y por qué eligió los 66 euros? Porque bueno, si tú tomas desde el máximo hasta donde empieza la onda 1, que está aquí, ahí, vemos cómo el 61.8 coincide prácticamente con esto de aquí, donde ha corregido la onda A. El proceso que le lleva a corregir la onda A ya alcanza el 61,8. Esto indica muchísimo nerviosismo. La onda A tenía que haberse quedado en torno al 38,2. Después hacer una pequeña corrección hacia arriba y luego ya corregir hasta 61,8. Y en cambio lo ha hecho del tirón. Aunque hay gente que piensa y dice, no, es que esta es la onda A, la B y luego viene la C. Podrías estar en lo cierto, pero fijaros que todo esto forma lo que va siendo el núcleo de la onda A. Esto de aquí, sabéis que dentro de cada onda hay mini ondas de ciclos más pequeños que forman la onda A. Pero ya en la propia onda A ha corregido el 61,8. Indica muchísimo nerviosismo por parte de la gente. Y por lo tanto, este mínimo de aquí se tiene que volver a tocar. Bien, así fue. Lo que ocurre que en el proceso, yo cuando ya empecé a analizar Farmamar con más detenimiento, aquí ya veíamos una estructura de taza invertida, con asa invertida, que os decía yo ya por allá por el mes de marzo, febrero, marzo de este año, que eran los primeros vídeos que yo hacía, que le llevaría a una corrección hasta los 78 euros aproximadamente. Queda primero por debajo del gap y segundo donde marcaba la taza. Y efectivamente luego hizo ahí un soporte importante. Lo perdió y nos fuimos hasta los 68 euros, que era prácticamente donde aquí se quedó. Y ahora parece, después de esta corrección, que ya el precio empieza a formar una onda 1. No lo sabremos hasta que termine de formar la onda 1, por culpa de la naturaleza propia de la onda. La onda 1 es una onda muy discreta, es difícil de interpretar. Aquí la tenemos clara, en ArcelorMittal también, pero a veces ocurre que la onda 1 se propaga mucho en el tiempo y el ascenso no es claro. Luego ya cuando viene la corrección, que las correcciones suelen ser muy claritas, ahí es cuando ya podemos trazar posiciones largas con un stop loss bastante ajustadito para ver a dónde nos lleva la onda 3. Y una vez estudiada la onda 1 ya podemos fijar un límite, un precio objetivo, que en mi caso, con Celca aprobado, yo juraría que está en esta zona de aquí, sobre los 175 euros. Pero eso ya es otra historia. Vamos a ver otro ejemplo, Aircross. Esto es un ejemplo fallido, también hablábamos en los apuntes, por eso es muy importante que te veas primero la teoría, porque ahí hablamos también de las ondas fallidas. Si despreciamos esta zona de aquí, que esta es la zona de la pandemia, con su año, prácticamente un año horizontal, ya podemos intuir aquí cierta onda 1 con su corrección, una onda 2 que no tiene, perdón, una onda 3 que no tiene corrección, sino que hay un disparo. Esto de aquí, que sean por noticias, fijaros
cómo directamente lo que hace es anular esta onda 1 y 2 y la que está en formación, la onda 3, llevando a la situación a directamente una onda correctiva A, B, C, D, E, F, G, H y luego ya para arriba. Es decir, una vez que tú tienes una estructura de helio y por noticias, volumen, manipulación, un desastre mundial, lo que ocurre es que se destroza el esquema, por así decirlo, y se forman las figuras que nosotros conocemos. Triángulo, cuña, banderín, hombro, cabeza, hombro invertido. Todas estructuras que en este caso es una triangulación que luego dará paso a otra estructura. Puede ser también una onda de helio o puede terminar siendo otro banderín, otra triangulación u otra cosa. ¿Vale? Este es el ejemplo de libro de cómo se puede llegar a destruir una estructura de helio que se estaba formando bastante bien reconocido. De hecho, si nosotros trazamos el Fibonacci, vemos como efectivamente tocó el 50%, es decir, se quedó entre el 32 y el 50% para continuar hacia arriba, con lo cual estaba cumpliendo muy bien el Fibonacci y se vino abajo por cualquier noticia. Otro claro ejemplo, además es muy bonito, es el de Solaria. Fijaos que Solaria ya podemos intuir aquí una onda alcista, ¿verdad? Podemos intuir aquí una onda alcista y por lo tanto nos tendríamos que centrar en esta zona. Podríamos decir que esto de aquí es una zona A, una onda A, perdón, con su posterior, esto lo tengo en semanal porque es como mejor se ve, ¿de acuerdo? Con su posterior corrección hasta el nivel 38.2. Fijaos, onda alcista, que podríamos trazar incluso más abajo si queréis. Onda alcista y luego 38.2. ¿Qué ocurre aquí? Ya comenzaba con la onda 3 y por noticias, malas noticias, entrada de cortos, lo que tú quieras, se anula incluso por debajo de 61.8. Luego toda esta zona aquí, la onda A y la onda 1 y la onda 2, queda completamente anulada. Hay que volver a empezar. Y hasta que no vuelva a empezar, no podemos hacer nada. Entonces, la principal onda 1 que vemos en el esquema empieza aquí. Fijaros. Esto es un ejemplo de cómo, tanto Hercules como Solaria, de cómo se puede llegar a destruir un patrón de ondas de helio muy fácilmente, simplemente con manipulación de mercado, malas noticias, incrementos de volúmenes, cortos, lo que vosotros queráis. Ahora sí, ya empieza la onda 1, tímidamente, sin que lo quiera la gente. Luego viene una onda correctiva 2 y podemos trazar su Fibonacci desde aquí hasta aquí. Y fijaos cómo llega a corregir hasta el 61.8 otra vez. Fijaos qué nervioso está el mercado. Corrige hasta el 61.8. Barriendo stops. Acordaos que os he dicho, el stop se pone en el 61.8 porque si alcanza ese precio es posible que te salga mal la jugada y vaya hacia abajo, como ha sucedido en esta de aquí. Y fijaos, no fue así, tocó el 61.8 muy rápidamente, veréis aquí, estos son velas semanales, vamos a ponerlo en diario, perdón, que le he dado al botón que no era, y ahora se ha ido a hacer la puñeta al gráfico y no lo voy a encontrar, aquí. Ese barrido se produjo en un solo día. Es decir, las manos fuertes, aquí se ve perfectamente el volumen, como hay un incremento brutal de volumen. Las manos fuertes saben perfectamente la teoría de dónde ponemos nosotros los stop y dónde lo pone la gente normal, según la teoría del trading o de los libros de clásicos de inversión, y por lo tanto van a barrer esos niveles. Es decir, en una mañana, en unos pocos minutos, barrieron por debajo del 61.8, se llevaron todos los stop loss que quería la gente y se fueron. Por eso digo siempre, en otro vídeo lo decía, que los stop loss deberían ser mentales. Para la gente que pueda, es decir, para la gente que ya controla, ya sabe y está detrás de los precios. Para la gente nueva que no controla, pues es mejor poner stop físicos, stop loss reales, donde pues te aseguras que si tienes mala suerte, pues pierdes unas ganancias, pero te aseguras unas pequeñas ganancias y así no tienes que estar detrás cada 5 minutos mirando el móvil. Fijaos que después de esa barrida, ahora lo que viene es una onda 3. ¿Pero dónde termina esta onda 3? Porque aquí podemos ver un proceso bastante extraño. Fijaros, aquí lo que estamos viendo es una onda 3
con su corrección. Y luego para finalizar, una onda 5. ¿Lo veis ahí? ¿Y por qué digo eso? Porque si tú trazas el precio, que más o menos son los 10 euros, le restas los 2,80 €, los 2,75 €, lo multiplicas por 2 y luego por el número phi, te sale aproximadamente 23 euros, que suele estar aquí en esta zona. Perdón, me he equivocado, era esta zona aquí. Ahí es donde debería terminar la onda 5. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué es esta deformidad que le ha pasado a esto? Pues como veis es un incremento vertical y esto solo lo puede hacer un tipo de persona, que son las manos fuertes o una mala interpretación de la gente. ¿De acuerdo? Fijaos que Solaria es el típico ejemplo que la onda de Elliot funciona totalmente al revés, es decir, tenía que haberse suspendido la onda de Helio por bajar por debajo del 61,8 y no lo hizo. Después le ayudó bastante la pandemia porque coincide con la pandemia. La onda 3 es la que más sube de las 3, aunque no es la más larga en tiempo. Fijaos que larga es la onda 1. Y luego resulta que la proyección que te da la onda 1 no coincide exactamente con una recuperación, sino que hay un precio que se dispara muchísimo, sobrevalorando esta empresa, ni de coña, puede llegar a valer 31 euros Solaria con lo que tiene instalado y con lo que gana. Lo valdrá en un futuro seguramente si todo le va bien, como no, pero no era el momento y fijaos qué manipulación de mercado para luego venirse abajo con mucha fuerza. Cuidado con lo que puede valer Solaria porque fijaos, si nosotros trazamos hasta los 23 euros, que más o menos es esa zona, desde el proceso correctivo, fijaos hasta dónde tiene que corregir Solaria como mínimo, perdón, está por encima de los 10,5 euros, 10,70 €, 10,80 €, que era más o menos donde decíamos nosotros que podría irse Solaria en un futuro, que estaba por debajo de los 11,5 euros. Es decir, esta zona de aquí es un precio muy atractivo para entrar en Solaria. Hay mucha gente que la quiere tradear aquí, yo lo veo muy bien. Hay gente que prueba a hacer entradas en el medio, pero viéndolo a largo plazo, Solaria es sin duda una empresa en la que se puede llegar a ir muy abajo. Eso no quita que mañana salgan unas buenas noticias y se dispare, o cualquier cosa, o todo lo contrario, muy malas noticias por cualquier asunto y se va hacia abajo y perder el 100% de lo que habíamos ganado. Eso no lo puede prever nadie, pero la teoría de Elliot es muy clara. Aquí se coincide muy mal, aquí lo estaba haciendo muy mal Elliot, y todo esto es por el nerviosismo de la gente. Fijaos, estamos hablando desde mediados del 2018, cuando ya había hecho en el 2018, en el principio de 2018, cuando intentaba hacer ya la primera vela, fijaros cómo lo ha perdido casi todo lo que había ganado. Luego ya hace la 1 con la correctiva 2. Viene la pandemia y claro, la pandemia tira la correctiva 2 más abajo, pero continúa con la onda 3. La onda 3 es muy corta en el tiempo, parece que la gente tiene prisa, viendo que esto estaba alcanzando máximos históricos, pues la gente mete más dinero. Esto luego le lleva una corrección muy pequeña, pero ya el mercado está muy nervioso, hay muchísimas correcciones y esto de aquí solo te lo puede hacer alguien que son las manos fuertes, que ayuda a que impulse el precio para salirse y luego ya dejar a la suerte a los pececillos. Así que nada, hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo bastante largo, como no, me salen vídeos de 40, 45 o 50 minutos, así que lo divido en dos partes para que os haga más ameno, podéis disfrutarlo en cualquier momento, podéis ver la teoría por la mañana y las prácticas por la tarde, incluso al revés. Pero sí os recomiendo que os veáis los dos vídeos porque no vale de nada la práctica sin la teoría y no vale de nada la teoría sin luego llevarlo a la práctica. Porque todo en el papel es muy bonito, Elliot es muy bonito, pero luego hay empresas como Aircross o Solaria que no lo cumplen. ¿Vale? Y tenéis que identificar esos patrones, por qué no lo cumplen, si hay manipulación, si hay buenas noticias, malas noticias, ampliación de cortos o lo que se os ocurra. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, por favor, dadle un like, compartir en las redes sociales y aquí en las tarjetas os dejo el enlace al vídeo de la teoría por si no lo habéis visto, que tenéis que verlo, es muy importante y muy interesante. Bueno, lo dicho, cuidaros y nos vemos el lunes, donde volveremos a analizar las empresas que más nos tocan de cerca, ¿verdad? Y algunos suscriptores que se los debo. Y nada, un saludo a todos y chao.